Con esto que dices del problema de la deuda, justo me acaba de venir a la cabeza uno de los últimos vídeos que subiste en tu canal de YouTube. Precisamente en ese vídeo hablabas de la crisis de deuda, de que muchos expertos en Estados Unidos, y es verdad, están apuntando a esa dirección diciendo, cuidado que el contexto nos está empujando a que a futuro tenemos sustos con la deuda. Digo, no, el que es coherente es Alemania, el que es incoherente es Estados Unidos. Pero en tu comparativa cortoplacista, Alemania te parece que es un perro y Estados Unidos es un héroe. Pero porque no estás mirando lo que sustenta la situación de cada uno de los países. Y esa es tal vez es el mayor engaño. Es como ver un truco de magia y dices, ¿cómo puedes estar comparando una cosa con otra? No puedes compararlos. Juegan a deportes distintos. Las reglas de juego son distintas. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Con esto que dices del problema de la deuda, justo me acaba de venir a la cabeza uno de los últimos vídeos que subiste en tu canal de YouTube, que aprovecho a la gente a decirle, tanto aquí como los que me veáis en mi canal de YouTube, que sigáis a Pablo Gil en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Precisamente en ese vídeo hablabas de la crisis de deuda, de que muchos expertos en Estados Unidos, y es verdad, están apuntando a esa dirección diciendo, cuidado que el contexto nos está empujando a que a futuro tenemos sustos con la deuda, ¿no? Y una crisis de deuda. Sí, tienes una retirada de los dos grandes compradores de deuda estadounidense a nivel internacional, que son China y Japón. China era el número uno, ahora lo es Japón. Llevamos muchos años viendo cómo China se deshace o al menos no renueva la deuda que tiene comprada Estados Unidos, especialmente desde el año 2018 con la guerra comercial con Donald Trump, y luego Japón, ¿no? Y en Japón la gente no lo entiende porque dice, hombre, es que el bono japonés te paga 0,50, 0,70 y en el bono americano un 5 y pico. Digo, ya, pero es que tienes que tener en cuenta lo que ha pasado con el yen. Y para el inversor japonés que compra deuda estadounidense, casi todo lo que gana vía deuda por tipo de interés más alto lo pierde por tipo de cambio, lo cual le obliga a cubrir la divisa, que no es sencillo. El inversor japonés está deseando poder meterse a comprar sus propios bonos, aunque paguen muy poquito, porque llevan acostumbrados más de 15 años a que no pagaban nada. Con lo cual es probable que lo que veamos a medida que se tensiona las condiciones crediticias en Japón y los tipos suben un poco más y el bono paga un tipo de interés un poco más alto, es que buena parte de la demanda de activo conservador dejará de estar en Estados Unidos, es decir, el japonés dejará de comprar deuda estadounidense para comprar deuda nipona. Y eso va a hacer que el flujo de suministro de endeudamiento, de financiación del endeudamiento estadounidense, que antes pues recaía en una parte en el lado de países extranjeros, pues se va a ver reducido, ¿no? Y dices, vale, ¿qué más? Digo, bueno, pues a ver qué tipo de interés le exige el mercado a la deuda estadounidense para seguir financiándoles, porque aquí el riesgo es que pierdas la confianza, que en un momento dado, irresponsabilidad fiscal en la que está incurriendo Estados Unidos con 34,5 billones de deuda y un 131% de deuda sobre el PIB, llegue un momento en que, por mucho que esté manipulado, las agencias como S&P 500, S&P, Fitch o Moody's digan, oye, mira, vamos a tener que bajarle el rating a Estados Unidos porque es que esto no va a acabar bien, ¿no? Y en el momento en que te bajan el rating, la prima de riesgo sube, te cuesta más financiarte. Bueno, las cosas no pasan de golpe, es un proceso de deterioro, ¿no? Y si ese proceso llega, pues de repente te descubres que donde antes colocabas tu deuda sin ningún tipo de problema, pues de repente no es tan obvio. Y como tienes tanta deuda y tanta necesidad de seguir manteniendo endeudamiento elevadísimo, como te empieza a costar más, pues una parte importante, muy importante, ya lo es, de los presupuestos, de lo que ingresas vía impuestos, lo tienes que destinar a pagar simplemente intereses sobre la deuda que soporta tu economía, ¿no? Y eso te deja mucho menos margen para pagar pues otra serie de gastos, lo que llaman los mandatory expenses del presupuesto, defensa, etcétera. Con lo cual, bueno, yo creo que ahí se está produciendo un cambio. No es algo que vaya a pasar, ya está pasando. En China, en Japón, la tenencia de deuda estadounidense se ha reducido una barbaridad. No es casualidad, claro. Eso lo he hablado muchas veces con Juan Ramón Rayo, que había en el canal, y él, joder, la verdad que analiza las cosas que da gusto, ¿no? O sea, la verdad, con todo esto. Y hablaba de la comparativa de o modelo japonés o modelo argentino previo a Milei, ¿no? Diciendo, o disparamos inflación a costa de esta situación o nos vamos a un modelo de adormecernos económicamente, ¿no? Y nos vamos a lo contrario, ¿no? A una deflación endémica, etcétera, ¿no? Esa es la irresponsabilidad de gastar lo que no tienes, ¿no? Al final, que es la deuda. Todo el mundo entiende cómo funciona la deuda porque todos tenemos crédito.
Y es verdad que el sistema euro-dólar está fomentado o desarrollado por deuda, y es cierto que el sistema financiero necesita de deuda para generar liquidez, pero una cosa es eso y otra cosa es disparar la deuda a niveles que te pueden acogotar, ¿no? Y ponerte en la Mira, soga. yo creo que tienes un ejemplo muy obvio, ¿no? Al margen de la situación de Alemania, de la dependencia de la energía rusa, si tú te miras Europa y dices, Europa no crece, y digo, no, ya no crece, pero estamos bajando el endeudamiento. Llegamos al 100% casi y estamos en el 90% y la idea es seguir bajando. Y Alemania tiene una deuda sobre el PIB del 60 y tantos por ciento. Y dices, vale, ese es un modelo. Ajusto los excesos después de la crisis y no crezco. O incluso entro en recesión, como le pasa a Alemania, ¿no? Dice, sí, esta es la forma razonable de dejar que todas las ayudas que has implementado en un momento dado, una vez las tienes que retirar, impacten en una menor bonanza económica, ¿vale? Esa sería, digamos, para mí, la forma correcta de hacer las cosas. Llega la crisis, inyectas un montón de ayudas, se acaba la crisis, las quitas, aunque tenga un efecto claramente negativo. Pero sabes que es temporal y luego volverá a otro ciclo expansivo. En Estados Unidos, desde el año 2009, se crea la ilusión de no tenemos por qué tener crisis. Y el señor Bernanke en 2013 te dice que hay que crear efecto riqueza, y el efecto riqueza es que suba la vivienda y que suba la bolsa. Y que con eso se va a consumir más y por tanto va a haber mayor crecimiento económico. Que no es verdad, no lo han conseguido, pero el efecto riqueza sí lo han creado. No han montado una subida bursátil brutal y un mercado inmobiliario que está un 40% por encima del pico del 2007-2008. Y dices, vale, la tesis de crear la burbuja financiera la has conseguido, pero no se ha trasladado en un consumo que genere PIBs mucho más altos que antes de media. Con lo cual, dices, es un modelo que te ha traído a un endeudamiento crónico sin conseguir los objetivos que pretendías. Y ahí tienes las dos similitudes. La gente muchas veces me dice, es que Alemania está hecho unos zorros. Digo, ya, bueno, pero es que es muy responsable fiscalmente. Está controlando la inflación de verdad y está consiguiendo reducir el endeudamiento. Y pues Estados Unidos va mucho mejor, digo, claro, tiene un 130% de deuda sobre el PIB. ¿Tú te imaginas que ahora mismo sacase la chequera a Alemania y dijese, voy a montar un estímulo fiscal, voy a mandar talones a casa de los ciudadanos, voy a montar programas de infraestructura, voy a montar programas para fabricar todos los chips de última generación en mi propio país? Y para eso, como tal, toma 10.000 millones. Y otros tantos, y otros tantos, y otros tantos. De aquí en 2 años Alemania estaría creciendo un 5%. Claro. Y dices, bueno, ¿cuál es mejor? Digo, no, el que es coherente es Alemania, el que es incoherente es Estados Unidos. Pero en tu comparativa cortoplacista, Alemania te parece que es un perro y Estados Unidos es un héroe. Pero porque no estás mirando lo que sustenta la situación de cada uno de los países. Y esa es tal vez es el mayor engaño, es como ver un truco de magia y dices, ¿cómo puedes estar comparando una cosa con otra? No puedes compararlos, juegan a deportes distintos, las reglas de juego son distintas, con lo cual el resultado obviamente va a ser distinto. Entonces, a mí... Igual que Alemania, la gente me dice, Juan, ¿cómo te puedes fiar de Alemania? Digo, porque llevan demostrando décadas que son muy coherentes desde el punto de vista fiscal y económico, con independencia de que hay momentos buenos y momentos malos. De hecho, que asuman que hay que pasar por recesiones me demuestra que tienen una cordura brutal, que son gente muy racional. Pensar que vas a poder evitar recesiones a base de sacar la maquinita de imprimir dinero y financiar cualquier tipo de problema que haya es una mentalidad totalmente infantil. Y esa es mi visión, que a lo mejor no es correcta, pero es la visión que yo tengo del mercado. Entonces tengo identificados en qué países haría apuestas a largo plazo y en cuáles bajo ningún concepto las haría. Mira, con respecto a Alemania, estoy de acuerdo en que ha sido fiscalmente responsable y lo sigue siendo. Y yo creo que el error de Alemania principal es su política energética, que tampoco podía pensar que Rusia en algún momento iba a hacer lo que iba a hacer, ¿no? Pero es Toda verdad la que no dependencia. diversificar, ¿no?, a nivel energético el pool de dónde te llega la energía y optar principalmente por Rusia, yo creo que esto se ha demostrado que es un error. Y ya no solo eso, sino compaginar eso con el cierre de nucleares. Totalmente. Ahí Yo creo que el cierre de nucleares fue un error garrafal y sobre todo depender de un único proveedor. Da igual quién sea. Las circunstancias cambian. Cuando tienes una dependencia tan brutal de un único proveedor, corres un riesgo enorme, ¿no? Dicho de paso, nosotros tenemos una gran dependencia ahora de Estados Unidos como proveedor de gas natural, ¿vale? De gas natural licuado. Parece Otro que no error con el tema de Argelia, claro, es que todo tiene sus consecuencias. El tablero político y geoestratégico. Bueno, los políticos habría que dejarlos aparte, da igual quién sea, ¿eh? No, esto no es un tema de ideologías. No, para nada. Estaba esta mañana en televisión y me preguntaban por la eliminación de la Golden Visa para ayudar a compensar la subida de precios en el inmobiliario, y hay momentos en que dices, estáis de broma, ¿no?
O sea, ¿En estoy de serio? broma. Cuando lo que se ha comprado es un 0,11% del inmobiliario por el Golden Visa. Pero bueno, da igual, te lo contarán en el telediario hoy, te dirán que es un movimiento muy importante. O cuando escuchas a alguna ministra que te dice que pide a los ciudadanos españoles que sean consecuentes con la crisis que hay en el inmobiliario y concedan pues alquilar o vender sus casas a un precio más bajo del que lo hacen por el bien de la sociedad. Digo, hombre, sí, ya puestos, ¿por qué no bajáis un poquito los impuestos, ¿no? Que tenemos la mayor carga fiscal de los últimos 4 años en España. Si queréis pensar en ser solidarios, empezar a ser solidarios desde el gobierno. O sea, ¿qué quieres que te diga? El tema político hay que dejarlo aparte porque da Porque el igual. nivel es bajo, Pablo. Si es que mires donde Bajo no, mires. bajo no. Es que no aprobaría, yo creo, más que 2 de cada 10. O sea, probablemente 8 no deberían estar en la política. Pero como se accede a la política por otras vías y no por un currículum y no por no por unos exámenes, o sea, para poder ir a una universidad tienes que aprobar ciertos exámenes. Parece que para ser político no hace falta nada de esto, pero bueno. Mira, la analogía que has hecho antes con la revisión de los beneficios, vamos, yo creo que va de la mano con la política precisamente. Yo creo que hay revisiones a la baja constante que dicen, mejor de lo esperado, he aprobado 5, he aprobado 2 solamente. ¿Sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre con la política? Que es muy triste. Ocurre como con las divisas. Que hay muchas veces que la gente me dice, pues el dólar no se está debilitando. Digo, ya es que todos son igual de malos. El problema es que casi todos los países del mundo han hecho lo mismo, han incrementado la masa monetaria a mansalva. Hemos padecido todos los mismos niveles de inflación. Con lo cual, el dólar no se puede depreciar contra un euro, contra una libra, contra un yen, porque los responsables de la política monetaria de esos países han hecho exactamente lo mismo que la Fed. No te puedes depreciar contra un tío que lo hace tan mal como tú. Por eso se ha depreciado contra el oro y por eso se ha depreciado contra las criptomonedas, precisamente por ese motivo, ¿no? Entonces, con los políticos te pasa igual, que dices, te pones a comparar y dices, si es que no se libra nadie. A mí me encanta cuando sacan esas estadísticas que dicen la puntuación de los políticos y 3,1, 3,8, 4,1, 4,2 y 4,3. Digo, no, esa es la realidad, me da igual el orden, estáis todos suspendidos. Todos. Da igual de qué ideología seáis. Sois unos paquetes. Y si fueseis responsables de llevar una empresa, la llevaríais a la quiebra ipso facto. Porque no tenéis visión. Porque yo no sé qué les mueve. Pero bueno, ya te digo, que no es por un tema de derechas, izquierdas, ultraderecha, ultraizquierda o de centro, no tiene nada que ver con esto, es un tema de calidad como De político. saber gestionar, efectivamente. No tienen calidad, no tienen argumentos, salen ahí a insultar, salen ahí a hacer la pantomima, a hacer el ridículo. Para mí me parece que hacen el ridículo en general.